tardes. Hoy les presentaremos un documental acerca de las teorías filosóficas de los presocráticos, sofistas, de Sócrates, Platón y Aristóteles. Comenzamos. Presocráticos. Se llaman así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, filósofo que marca un estudio diferente en la filosofía griega. Su principal preocupación es la naturaleza y el principio de las cosas, por ello se le considera esta etapa como cosmológica. Un ejemplo de ellos es Tales de Mileto, que nació en Tales, dentro de la ciudad de Mileto, aproximadamente en el 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Tales de Mileto buscaba el primer principio de todas las cosas, el principio del que todo proviene y el que todo regresa y del que cada cosa particular no es sino una variación, y lo buscaba, según Aristóteles, en el reino de lo material. Así llegó a afirmar que el primer principio es el agua y que de ella proviene todo por condensación y dilatación. Fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, pues para él todo nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, pues se constituye en vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se pueden formar los cuerpos sólidos al condensarse y la tierra flota en ella. La explicación de Tales es: si la naturaleza remitía siempre a un principio o arjé, cabía preguntarse por si era posible concebir una única realidad o sustancia que pudiera ejercer en ella tanto de origen, sustrato y causa. Por lo cual, a Tales de Mileto se le considera el padre de la filosofía. Los sofistas fueron un grupo de pensadores griegos que vivieron entre la segunda década del siglo V y la segunda década de la centuria siguiente. Aunque la mayoría de ellos nacieron en colonias griegas y enseñaron en muchas ciudades helénicas, su labor intelectual la desarrollaron principalmente en Atenas. Las más importantes son, sin duda, Protágoras y Gorgias. Los sofistas son los creadores del arte retórico, el cual surge de la conciencia de un hecho aparentemente trivial. La relación entre el habla y el mundo es, sobre todo, una representación. Esta representación o logos puede ser siempre superior a otras si posee ciertas características. El estudio de estas cualidades tenía como disciplinas fundamentales a la retórica, a la oratoria y a la dialéctica. El desarrollo y la profundización de dicho estudio implicaron la creación de la lógica, la gramática y la lingüística. Asimismo, la retórica sofista trajo consigo el surgimiento y desarrollo de una amplia gama de ciencias de la cultura: la epistemología, la ética, la psicología, la estética, la teoría de la religión, la sociología y la política. Un ejemplo de ello es Heráclito, que decía: todo fluye y nada permanece, no existe ninguna verdad absoluta, de ahí la verdad ordinaria. Sócrates, 439-399 a.C. A diferencia de los sofistas, no cobraba y era ateniense. Su método de enseñanza era un diálogo y en realidad no creía ser portador del saber. Por el contrario, planteaba su saber en base a aquello que no sabe en su emblemática frase: solo sé que no sé nada. Además, no dejó escritos propios y todo lo que nos ha llegado de él ha sido a través de sus discípulos, principalmente Platón. Sócrates es un humanista, es decir, considerado el ser humano no era malo, solo ignorante, por lo que su método de la filosofía es mediante el diálogo, llevando a formar una escuela. Mediante su teoría filosófica, él expresaba una verdad universal, con ideas innatas, constante, hacía preguntas a otras personas para retratar sus conocimientos cimentados, sus aportaciones, tener la necesidad de saber qué es el bien y el mal, solo algo absoluto, el rechazo de sus ideas preconcebidas.
Platón fue un filósofo de la antigua Grecia que se estima que vivió entre los años 428 a 347 a.C. Es reconocido como una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Incluso las prácticas religiosas deben mucho a su pensamiento. Fue el fundador de la Academia, el primer instituto de enseñanza superior de aquella época. Plasmó sus pensamientos en diferentes formas de diálogo, utilizando elementos dramáticos que facilitaron la lectura y comprensión de sus ideas, recreando y ejemplificando con bastante efectividad las situaciones tratadas. A través de sus trabajos, Platón no solo logró brindar uno de los retratos y descripciones socráticas más referenciadas hasta el día de hoy, sino que también dejó entrever sus cuestionamientos y su posición idealista y dualista en frente al mundo. Abordó y reflexionó también sobre las estructuras políticas y legales de entonces. Al igual que Sócrates antes de él, Platón sentó las bases de la filosofía, política y ciencias. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. y murió en 322 a.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Creó su Liceo, que fue tan prestigioso como la Academia. Su filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación, concepción revolucionaria. En un panorama filosófico denominado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología, creó un concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre totalmente diferente. Enfatizó la transformación de su sociedad política porque afianzó la libertad democrática en su obra Las Constituciones de Atenas, contra Filipo de Macedonia, quien reaccionó ordenando su muerte, ya que vislumbró que la democracia terminaría por derrotar al totalitarismo. Ahora, nuestro equipo de investigadores salieron a las calles a realizar unas preguntas a las personas para saber qué es lo que opinan acerca de estas teorías. Veamos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Adriana. y le vamos a hacer una serie de preguntas respecto a la filosofía de Sócrates. Dice, ¿qué opina del método de la enseñanza que consiste en el diálogo? Opino que es bueno que se basen en eso para enseñar a los estudiantes, pero siento que también tienen que acompañarlo con dinámicas. Perfecto. ¿Qué opina del humanismo? En esta época es muy importante que las personas consideren más la calidad humana y la parte humana que otras cosas. Perfecto. Para usted, ¿cómo es una persona ignorante? Una persona ignorante es una persona que carece de educación. ¿Y para usted qué es una persona con maldad? Una persona con maldad es aquella que no mide las consecuencias de sus actos al afectar a otras personas. ¿Y usted cree que es importante saber qué es el bien? Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de eso evitas hacer el mal. ¿Y crees que el bien es un mal absoluto? No. Perfecto, muchas gracias. ¿Sabe de dónde se originó la filosofía de Aristóteles? En Grecia. ¿En qué año se originó la filosofía? ¿Qué opina de la fundación de la academia? Pues qué bueno que ayuda a los próximos filósofos. ¿Le gustaría ser un hombre como Aristóteles? Bueno, empezamos con la última entrevista que tiene como objetivo preguntar a la sociedad sobre los conocimientos que tienen acerca del pensamiento de Heráclito. Y bueno, estamos con la señora Nancy y vamos a hacerle una pequeña entrevista. ¿Cómo está, señora? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues le vamos a hacer una serie de preguntas para darnos cuenta de cuál es la opinión de las personas acerca de dicho pensamiento. Y bueno, la primera sería, ¿qué piensa al escuchar la frase todo fluye y nada permanece? Yo adaptaría este pensamiento a la vida real, que todo está en constante cambio, así como la vida misma. Así como hay pasado, presente y futuro, cierra un pensamiento de cambio. Okay. Y bueno, la segunda sería, ¿cree que existe la verdad absoluta? Puede ser.
Con esto nos estamos refiriendo a que, bueno, como sabemos, cada que adquirimos conocimiento, somos más ignorantes aún. ¿Cree que se pueda llegar a una perfección en cuanto a la verdad? Perfección, creo que no. Y bueno, la tercera sería, ¿cree que puede existir una ley o regla que influya en todo lo que hacemos? Sí, pienso que puede ser. ¿Y para usted qué características tendría? Adaptado a la educación, podría ser que, por ejemplo, en las escuelas hay reglas, hay condiciones que seguir y los alumnos deben respetarlas, así como entre maestros, igual entre compañeros, para llevar un ambiente de armonía. También tenemos unas reglas que mantener para el trabajo en equipo. Ok. Y bueno, para usted, ¿qué es la razón? Una explicación que cada ser humano nos damos a diferentes aspectos de la vida o a diferentes situaciones. ¿Y qué opina de la idea de que el universo está regido por un pensamiento? Pienso que las personas no es así, porque somos un todo, es algo en conjunto, como que hablando de que en el mundo existimos seres humanos, naturaleza, y es algo como que Difícil de explicar porque, pues, hablando de varios conceptos, pues, ese conjunto debería de ser individual, me imagino que es a lo que se refiere. que no puede ser regido por un pensamiento, porque pues el mundo, el universo, siento que lo conformamos las personas, la naturaleza, el mundo entero. Ok. Y bueno, ¿qué se le viene a la mente al escuchar? No es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Podría ser que una experiencia por la que ya hemos pasado anteriormente, si ya tenemos ese aprendizaje, le llamaríamos así, aprendizaje de que, no sé, tal vez algo nos resultó mal, con la experiencia que ya tenemos ya no volveríamos a repetir esa situación. Bueno, pues muchas gracias, señora. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, eso fue todo. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, así que cuéntenos en nuestras redes sociales qué piensan acerca de las teorías y si creen que están en lo correcto o no. Hasta luego, buenas tardes.